Buenos días, Cristo te ama. Voy a dar las gracias al Señor por esta oportunidad que me está dando para estar aquí esta mañana contigo, compartiendo la palabra de Dios contigo, compartiendo las buenas nuevas que Dios está entregando en esta mañana. Vamos a hacer una oración, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú estás abriendo la puerta del corazón de la persona que está escuchando esta prédica. Te pido en el nombre de Jesús, de tu Hijo, a quien enviaste a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, para el tercer día resucitar y darnos la oportunidad de salvación y salvación eterna, para siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, por el poder de tu gloria que te vas a manifestar, Padre, esta mañana en los corazones de aquellos que te escuchan esta mañana. En el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, buenos días. Le damos las gracias a Jesús por esta oportunidad que nos está dando esta mañana. Y vamos a hablar hoy de esta es la segunda parte del tema que ya empezamos a desarrollar, que se llama religión versus relación. Hay una comparación donde la religión es el método utilizado por el hombre, solamente por el hombre, sin consejos del Señor, de cómo tomar la vía principal para ir al cielo. Y el hombre escogió, dentro de su propia opinión personal, cómo ir al cielo, bajo su propia opinión, bajo su propio concepto, de tomar la vía de ir al cielo. Y el alcance de esa vía no llega al cielo. A la final no termina llegando al cielo. Esa es la religión. ¿Qué es una relación? Una relación es, bajo los consejos de Dios, Dios inventó un método para llegar a él. Y el hombre decidió creerle a Dios y no creerle al hombre. Y Dios en la Biblia escogió el método indicado para buscar a Dios. Y eso es a través de la cruz. En la cruz nosotros y en la resurrección conseguimos el amor de Dios. Cuando creemos exactamente como la Biblia dice, no como la dice el hombre, no como la dice la religión, nosotros empezamos a tener una relación personal con Cristo cuando creímos que Él murió en nuestro lugar y resucitó en nuestro lugar. Nos dio su vida eterna, nos dio su justicia, nos dio una adopción, nos dio un papel que dice, un papel que es un papel espiritual, que dice, este fue comprado con sangre preciosa, porque se arrepintió y se entregó a los brazos de Cristo. Este hombre era malo, ahora es bueno, ahora es bueno en Cristo Jesús. Este hombre estaba en tinieblas, o esta mujer estaba en tinieblas y ahora está en Cristo Jesús. Esta mujer estaba en pecado y ahora está en Cristo Jesús. Lavada con sangre preciosa de Rey de Dios. Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, murió por tu lugar. Murió, de alguna manera fue vejado, fue apedreado, lo iban a matar en muchas oportunidades, por decir que sencillamente la verdad, que él era rey, que él era hijo de Dios. Fíjense que muchas cosas pasaron y mucho descrédito hubo en su nombre. Todavía existe. Hay mucho descrédito. Yo le doy la gloria a Dios que ayer estuvimos en Clinton, Missouri, predicando la palabra en una feria. No tomé fotos, no me dio chance de nada, pero Dios se movió y se manifestó en Missouri, en Clinton, Missouri, ayer. En esa ciudad que queda como a 1 hora de mi casa. Fuimos hasta allá, predicamos la palabra, Dios se manifestó. Hubo gente que lloró en la presencia de Cristo, gente que incluso cristiana que fue tocada ayer. Pero vamos a continuar con el tema en el libro de Éfesos, o Efesios, como lo llaman en español. Ayer estuvimos, el fin de semana pasado estuvimos hablando de Efesios capítulo 1. En capítulo 1 leímos que nosotros fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos, fuimos bendecidos, fuimos adoptados, fuimos redimidos. Dios nos perdonó los pecados. De eso habla el capítulo 1. Empezamos a entender el conocimiento y la herencia en Cristo Jesús. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Y también nuestra fe fue fortalecida. Hubo revelación de parte de Dios en el conocimiento de Jesús. Y hubo esperanza. Hay esperanza. Y Dios te dio poder.
te dio poder para manifestarte ante cualquier circunstancia, te dio poder y autoridad para poner cosas debajo de tus pies en Cristo Jesús. También en el capítulo 2 te especifica cómo obtuviste tú todas esas cosas que acabo de anunciar. En el capítulo 2 dice, acuérdate que no fueron por tus méritos, no fueron por tus obras, fue en Cristo Jesús. Te hace el recordatorio que tu salvación no está pegada a tus obras, no está pegada a las cosas que tú has hecho por Dios o a las buenas obras que tú has hecho por Dios, sino está pegada solamente a la fe como la tuvo Abraham. Abraham creyó y se le otorgó justicia como si él mismo hubiese hecho las obras. Pero lo hizo porque creyó. Igual tú, cuando creíste que estabas muerto en pecado, Dios te bendiga, hermano Franklin. Cristo te ama. Buenas mañanas. Buenos días. Estamos haciendo una continuación del tema que hicimos el domingo pasado en Efesios capítulo 3 y 4. Pero estoy haciendo una recolección en capítulo 1 y 2. Continuando en el capítulo 2, se te hace un recordatorio que tu salvación en el cielo, tu entrada al cielo, no existe una relación entre tu entrada en el cielo y las buenas obras que nosotros hagamos hecho. No existe una relación. Es decir, que no existe persona buena en el cielo todavía. No hay. No ha entrado una persona buena al cielo todavía, por sus propios méritos, por sus propias obras. Lo que existen son hombres y mujeres malvadas, hombres y mujeres malvados, que se arrepintieron y fueron perdonados de sus pecados y entraron al cielo por los méritos de Cristo, en Cristo Jesús. Ese es el único tipo de salvado que hay en el cielo. Arrepentidos malvados que aceptaron que Cristo murió en tu lugar y en el mío. Arrepentidos como el ladrón de la cruz que dijo, Señor, yo soy un hombre malvado, yo merezco morir por mis pecados. Tú y yo merecemos morir. Nosotros no merecemos vivir porque hemos vivido, al menos hemos tenido un pensamiento malo y hemos hecho cosas malas. Entonces merecemos morir en verdad por nuestros pecados. Nosotros no merecemos gracia, no merecemos que Dios tenga misericordia de nosotros bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto. Sin embargo, porque Dios es bueno, ahí es donde cae todo. Porque Dios es bueno, Él quiere tener una relación conmigo aunque yo sea malo. Malo arrepentido, no malo que yo diga yo soy malo, me muero malo y termino muriéndome malo. No, Él quiere tener una relación contigo cuando te arrepientas. Esa es la condición. La condición es cuando te arrepientas. ¿Y qué es arrepentimiento? Parar lo malo que estás haciendo. Parar y decirle, Dios, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Pero Juan Carlos, ¿y si yo lo vuelvo a hacer? ¿Qué hago? Bueno, si lo vuelves a hacer, tienes un abogado en el cielo que te puede perdonar. Pero no abuses de la gracia, porque no se puede abusar de la gracia tampoco, como lo dice Pablo. Entonces, en el capítulo 2 se establece cómo entrar al cielo. Se entra en Cristo Jesús. No se entra por tus obras, no se entra por tu religión, no se entra por tus ideas, por lo que has hecho. Se entra en Cristo Jesús. Se entra al cielo no por María, no por José Gregorio, no por ningún otro hombre. Se entra en Cristo Jesús. Sí, pero es que yo creo en Cristo Jesús. Pero también creo en María. No, dicen las Escrituras que solamente se entra en Cristo Jesús. Pero ¿y cómo el Padre me dice a mí que yo le tengo que rezar que le tengo que rezar a la Virgen María? Bueno, primero el Padre no te dijo, se le olvidó decirte, o intencionalmente se le olvidó decirte, que si le rezas a los dos es idolatría. Si le rezas a los dos es idolatría. No le puedes rezar a los dos. O le rezas a María o le rezas a Jesús. Pero no le puedes rezar a los dos, porque se convierte en idolatría. Y los idólatras no entran al reino de los cielos según las Escrituras. Entonces, es como si tú vas a hacer un examen, vas con la profesora en la universidad o en la escuela, bachillerato, vas a hacer un examen y tú sabes que se te van a raspar el examen si te copias. Y tú dices, bueno, ya yo hice 9, de las 10 preguntas hice 9, me voy a copiar la última. Y ve el profesor, te copiaste y te rasparon el examen. Porque te copiaste exactamente y te vieron copiar. El caso de María es como decir eso.
te copiaste. Sí, tú hiciste el examen, hiciste las 9, pero la 10ª te copiaste. Entonces te vieron copiando. Dios te está viendo que le estás rezando a María cuando Él no autorizó bajo ninguna circunstancia. No autorizó, y yo le hago al Papa, le envío un mensaje ahorita en esta mañana, al Papa católico, le envío un mensaje, que me envíe un mensaje de texto, yo sé que no me lo va a enviar, pero que me envíe un mensaje de texto del texto bíblico donde Él autoriza, donde Dios autoriza rezarle a María, y que me diga el nombre del apóstol o el nombre del discípulo que le rezó a María por primera vez. Que me lo dé. Y yo hoy mismo me meto a católico, si ese es el caso. O si yo, cualquiera, envíeme un mensaje, no lo van a conseguir. No van a conseguir un texto bíblico que diga donde María le rezó a un apóstol. Perdón, que un apóstol le rezó a María, o que Pedro le rezó a María. No existe ningún texto bíblico, eso es un invento de hombre. Y a eso yo hacía referencia cuando yo decía que a Dios lo buscaban por religión, no por relación. Cuando yo busco a Dios y le rezo a Dios a través de María, diciendo por excusa, no, es que María se deja tratar, ella me escucha. Ella me escucha y le tira el mensaje a Jesús, porque ella me quiere más que Jesús. Estamos diciendo que Jesús es un hombre malvado, un Dios malvado, que no se le puede hablar porque todo le da rabia. Entonces por eso que yo le hablo a la mamá, porque la mamá es más dulce. Estamos diciendo que la mamá es más buena que Jesús. Estamos cometiendo un error gravísimo, porque le estamos diciendo que la mamá, o sea, nos estamos dejando llevar por una cosa que es de hombre, donde el hombre dice, no, es que yo me la llevo mejor con mi mamá que con mi papá. Entonces cuando en las familias y este tipo de enseñanza se lleva, por eso es que los papás no tienen buena relación con los hijos, porque el hijo o la hija tiene mejor relación con la mamá que con el papá. Y así lo hacen con Dios también. Y cuando tienen un problema van y le rezan a María, no buscan a Jesús. Y Jesús lo llama idolatría. Pero bueno, Dios te va a sacar de este error, pero Dios tiene misericordia de ti. En el capítulo 2 Él dice que no entras al cielo sino es a través de Cristo, por fe, no por obra. Entonces, y dice en el capítulo 2 que Jesucristo se convierte en nuestra paz. Él es nuestra paz en ese momento. Él nos reconcilió con el Padre. Y al mismo tiempo, vamos a empezar con el capítulo 3 y vamos a leer las Escrituras. Y este es el capítulo 3 para los que creen que lo estamos haciendo por opinión personal. No, sí, nos estamos dejando guiar de la Biblia, porque es la única fuente de la verdad. Mi opinión no vale aquí. Mi opinión no es importante. Lo que digan las Escrituras es lo importante. Ahora, si mi opinión se alinea con las Escrituras, entonces es parte de la verdad. Dice, el misterio de Pablo a los gentiles. El misterio de Pablo. ¿Cuál es el misterio de Pablo? Ya lo vamos a develar aquí. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, Dios me seleccionó para darles a ustedes ese mensaje, este misterio. Sí que habéis oído, versículo 2, de la administración de la gracia de Dios, que se me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Esto no es conocimiento de hombre. Peter, Dios te bendiga. Esto no es conocimiento de hombre. Esto se fundamenta, fundamentalmente, se dio revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela directamente esta información. Para que habite Cristo por la fe, escuchen bien, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí no dice para que por obra y por fe Dios habite en tu corazón, como se dice en la doctrina católica. Es solamente por fe. Todas las religiones buscan a Dios por fe y por obra. Pero el versículo 17 del capítulo 3 dice, para que Jesús viva en ti por la fe que hay en sus corazones, no por la fe y obra, no, por la fe solamente, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
Cuando tú dices, Señor, yo me arrepiento de mi maldad y te acepto como mi Señor y Salvador personal, en ese momento, ¿qué ocurre? A ti te cimentan, te establecen, te edifican en la piedra, que no es Pedro, pero es Cristo Jesús. La piedra de fundamento, la piedra que fundamentas una casa para que no te la tumbe el enemigo, es Cristo Jesús. No Cristo y María, no Cristo y la tradición, no Cristo y el mormonismo, no Cristo y el testigo de Jehová, no Cristo, no. Es Cristo solamente. No le puedes orar a más nadie sino a Cristo. Hoy vas a aprender cómo es Él, cómo se busca a Jesús, de manera tal de que se convierta en relación y no religión. Dios está en contra de la religión, pero está a favor de la relación. Dios odia la religión. Dios no quiere tener nada con la religión. Y tú dices, bueno, pero es que si ese es el caso, entonces todos nos vamos al infierno. Sí, amigo, por eso te estamos predicando esta mañana. Ese es el caso. Por ese túnel se van la mayoría, por el camino de la religión. Pero por el camino de la relación son pocos los que entran. Por eso hoy te estamos predicando para que tu espíritu se arrepienta, para que tu corazón se arrepienta y se pueda entrar al camino verdadero de la salvación, que es a través de Cristo Jesús, el Señor y Salvador personal. Continuamos en el capítulo 3. Pablo te está diciendo que él te quiere revelar que para poder entrar al cielo se entres por fe en Cristo Jesús. Seáis plenamente capaces, versículo 18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Un hombre religioso no está lleno de Dios, está lleno de religión. Un hombre con relación con Dios está lleno ¿de qué? Del amor de Dios, y está lleno de la anchura, de la longitud, de la profundidad y la altura de Dios. Está lleno completamente de Dios. Para conocer el amor de Cristo, está lleno del amor de Dios, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21. A él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí no dice iglesia católica, aquí no dice iglesia evangélica, aquí no dice iglesia mormona. Aquí hay una confusión, donde todo el mundo quiere meter a todo el mundo en una religión. Pero es relación, no es religión. Entonces, aquí dice, a él, a Cristo, sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús. De la iglesia en Cristo Jesús, no de la iglesia en catolicismo Jesús, no de la iglesia en mormonismo Jesús, no de la iglesia en testigos de Jehová Jesús, no. Ahí estamos todos equivocados, porque no es por la iglesia física, no es por la iglesia religiosa, es por la iglesia espiritual. Hay una diferencia, hay una iglesia espiritual y una iglesia física. La iglesia física, dicen las escrituras, que Dios no habita en templos físicos. Él solo habita en corazones. Antes Él seleccionó unos templos, el templo de los judíos, para vivir, pero después se fue cuando ellos empezaron a pecar. Entonces Dios no habita hoy en templos físicos. Dios habita en templos espirituales, es decir, en el alma humana. Los templos, es decir, que como para poder entrar al cielo, se entra por salvación en Cristo Jesús. Tú tienes que tener a Cristo, una relación con Cristo personal, para poder entrar al cielo. Entonces, en religión no se puede hacer eso, no se puede entrar al cielo por religión. Y la iglesia de Cristo es una iglesia espiritual. Son aquellos que creyeron en este libro, no en el libro más las tradiciones, no en el libro más María, no en los libros más lo que inventó el hombre, sino en Jesús y en sus escrituras. Pero es que yo no leo las escrituras porque eso es, dicen algunos por ahí, eso es palabra de hombre.
Entonces, eso es como decir, yo no creo, ¿por qué tú no le dices a tu mamá y a tu papá que tú no le crees a ellos porque son palabras de hombre? Es decir, que sí, existen familias, o sea, si tú le dices a tu mamá que no, mijo, no toque eso porque eso es malo, o eso es de otra persona, no se lo lleve. Y tú le dices, no, yo no le creo a usted porque eso es palabra de hombre, y tú no eres Dios. Ahí te van a dar tu buena paliza, porque le estás creyendo estás diciendo que tú no le vas a creer a tu autoridad. Si es verdad, el hombre puede estar equivocado. Dios nunca se equivoca. Si Dios te dice esto es blanco y esto es negro y esto es amarillo, cree que es blanco, negro y amarillo. O que uno es blanco, el otro es negro y el otro es amarillo. Si Dios dice, es verdad. No creas que la Biblia fue equivocada. Es mejor tirarse al fondo del mar que criticar la Biblia. Es mejor dejar de vivir, no estoy diciendo que hagas esto, obviamente, pero es mejor dejar de vivir que criticar este libro. Este libro es incriticable. Este libro es infalible. Este libro no tiene errores. Puede tener errores de traducción, pero la mayoría es verdad. Todo, no la mayoría, todo es verdad. Este libro no tiene errores. Este libro nunca se equivoca, porque aquí están escritas todas las cartas que Dios mandó al hombre para que creyera por fe. Continuamos en el capítulo 3. Capítulo 3, empezamos con el capítulo 4. Esta es la parte donde yo quería empezar. En el capítulo 4 fue mi testimonio. Dios me llama a través del capítulo 4 del libro de los Efesios, donde pone una pantalla de cine, y en esa pantalla de cine pone las escrituras, porque a mí, mis familiares, cuando yo era pequeño, y mis amistades habían dicho que este libro es pura mentira, que este libro no servía para nada. Palabra de Satanás. Cuando estas personas, mis familiares, dijeron estas palabras, que Dios los perdone, cuando ellos me convencieron, pero que Dios me perdone a mí, porque yo fui el que les creí de tonto. Yo fui el embustero que le dijo a Dios mentiroso cuando yo decía que esta es palabra de hombre. Cuando yo empecé a creer esa mentira, Satanás se apoderó de mi espíritu. Yo era satánico como ustedes también, que no creen en la Biblia, que no la leen. Yo también era satánico como ustedes. Y no por ofenderlos, sino es para decirles la verdad, para que se arrepienten y se entreguen a Cristo Jesús en amor a Cristo Jesús, no en la religión. Entonces, la Iglesia Católica se prohibió la Biblia desde el año no sé, pero bastante tiempo. No querían que tú leyeras este libro, porque si tú lees este libro, tus cadenas se rompen. En la Iglesia Católica se prohibió la Biblia hasta el año 1960. Ahí fue cuando dejaron a leer a los fieles creyentes de la Iglesia Católica a leer la Biblia. ¿Por qué esos satánicos, por qué impidieron que este libro se leyera? Impidieron que este libro se leyera porque ibas a salir libre y ibas a entrar al cielo. Pero Satanás está en completa posesión de la Iglesia Católica. Tienes que salirte de esa iglesia satánica, porque en esa iglesia no se prohibió leer este libro hasta el año 1960. Estas Biblias, que son pequeñas, no lo hubieses tenido si no hubiesen asesinado tantos hombres de Dios que fueron asesinados por escribir este libro, para que llegara en tu idioma, porque la Iglesia Católica no quería que llegara en tu idioma. Ellos empezaron a hacer copias cuando se dieron cuenta que los evangélicos que tenían relación, no tenían religión, que los evangélicos empezaron a publicar las copias y se las dieron a todos los católicos, y los católicos empezaron a salirse de la Iglesia Católica. Ahí fue cuando ellos decidieron empezar a hacer copias de este libro y dárselas al hombre en los idiomas donde estaba en cualquier parte del mundo. Pero la Iglesia Católica es el peor enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque prohibió este libro. Dicen que creen en Cristo, pero creen en María. Dicen que creen en Cristo, pero prohíben la lectura de este libro. Dicen que creen en Cristo, pero son los peores pecadores, escuela de malvados, pedófilos y que atacan a los niños. Entonces, este libro es la verdad. Aquí es donde consigues la verdad. Miren al Papa católico. Ese hombre es un hombre comunista, un hombre que es malvado, un hombre que ayuda a los pedófilos, que ayuda a todas estas personas que están atacando a los niños.
Entonces yo te exhorto a que tú te salgas de esa religión satánica hoy mismo. Yo te exhorto a que tú te entregues a los brazos de Cristo hoy mismo, por relación, no por religión, en fe en Cristo Jesús, que resucitó de entre los muertos. Continuamos en el capítulo 4, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, yo te ruego que te salgas del catolicismo, digo yo. Miren lo que dice Pablo. Os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Os ruego con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. No te dejes llevar por la verdad que te estoy diciendo y el dolor que te está provocando. No te dejes llevar en eso completamente. Deja que Cristo toque tu corazón. Deja que Cristo toque tu alma esta mañana. Entonces, versículo 3, solicito que guardéis la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 5, un Señor, no un Señor y María, no un Señor y el testigo de Jehová, no un Señor y mormón. Un Señor, un Espíritu, como fuisteis llamados en una esperanza en vuestro corazón. Un solo Señor, que es Cristo, no María. Un solo Señor. Aquí no estamos hablando de María y José Gregorio Hernández. Aquí no estamos hablando de Jesús, José Gregorio, Jesús y María. Aquí no estamos hablando de Jesús y el de los mormones. Aquí no estamos hablando de Jesús y Elena. Aquí estamos hablando de Jesús y la Biblia. Entonces dice, versículo 3, solicito que guardéis la unidad en el Espíritu Santo, en un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, no fe con obra, sino una sola fe como Abraham creyó, una sola fe y un solo bautismo. Me disculpan se cayó el teléfono.